Hola a todos. Hoy vamos a hacer un molde de un solero básico, el Niscoten B. Con las medidas yo voy a utilizar para un talle 52. Aquí en mi planilla yo tengo todas las medidas de todos los talles a medida estándar, a forma estándar, ¿no? Así que bueno, en principio yo voy a utilizar el talle 52 para hacer este molde de solero. Primeramente con las medidas, con los contornos, tanto de busto, cintura, cadera y segunda cadera, lo que vamos a hacer es dividirlo por 4. O sea, yo tengo un contorno de busto de 104, lo divido por 4, me da 26 y así sucesivamente. Los contornos los vamos a dividir por 4. El ancho de tórax, la separación de busto y el ancho de espalda lo vamos a dividir por 2. Y a la altura de axila le vamos a restar 1,5 centímetros. Así que bueno, en principio estas son las medidas que vamos a utilizar. Cualquier cosa que ustedes necesiten, yo les paso la tabla de medidas para que tengan todos los talles. Así que bueno, vamos a arrancar. Primero vamos a hacer la parte delantera del molde, partiendo de la base de un rectángulo. Ahí estamos. Bueno, en principio vamos a hacer, como dijimos, un talle 52 y sobre los laterales de la escuadra vamos a marcarlos de esta forma. Sobre el lado más corto vamos a utilizar el contorno de busto como para armar el rectángulo. O sea, el cuarto de contorno de busto en mi talle y mi caso es de 26 centímetros. Así que vamos a extender la línea por 26 centímetros. Y el largo de este talle va a ser el largo talle delantero, que en mi caso es de 46 centímetros. Busco los 46 acá, escuadro del otro lado y marco los 46 centímetros. 1 y de este lado cierro el rectángulo. Bueno, aquí tendríamos la cintura. Entonces lo que paso siguiente, desde la cintura hacia arriba vamos a marcar el largo de la axila, de la altura de axila. En mi caso tengo de altura de axila 20 centímetros, al cual le tengo que restar 1,5 centímetros, así que me va a quedar de 18,50. Marcamos 18,50 y del otro lado lo mismo. 18,50. Y unimos. Muy bien. Vamos a ponerle aquí axila para que sepa cuál es la línea que estamos trabajando. Desde este lado hacia aquí vamos a marcar el ancho de tórax. En mi caso yo tengo un ancho de tórax de 40 centímetros, así que la mitad de ese ancho va a ser 20 centímetros. Vamos a marcar los 20 centímetros. Y la misma distancia vamos a marcar en la línea de arriba. 20 centímetros. Y vamos a unir las dos líneas. Los dos puntos, perdón, acá. Ahí estamos. Paso siguiente, desde este extremo hacia abajo vamos a medir la distancia del escote, que en mi caso el escote es de 32 centímetros. El ancho de cuello, se toma el contorno de cuello, es de 32. Lo divido por 4, me da 8. Esos 8 centímetros hacia abajo le vamos a restar 3 centímetros. O sea que 8 menos 3 me da 5. Marcamos de este lado y marcamos del otro lado los 5 centímetros. Recuerden, altura hacia contorno de escote, en mi caso 8 centímetros menos 3 les da 5. Y unimos acá y acá.
Ahora, desde aquí hacia este otro lado vamos a hacer lo mismo, pero en vez de restarle a los 8 3 centímetros, le vamos a restar 2 centímetros. Que me quedan 6 centímetros. Escuadramos y bajamos la línea. Acá me va a quedar este rectángulo con un poquito de forma. Vamos a unir en forma curva así y ahí vamos a obtener el escote. ¿Listo? Con el centímetro que utilizamos para medir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a correr un cachito más para acá. Ahí está. Ubicamos el centímetro de esta manera entre estas dos rayitas que nos quedan acá. Levantamos el extremo y marcamos el centro, o sea, el medio de esto. Con el centímetro lo que tenemos que hacer es marcar el medio de esta línea. Acá. Que en este caso me da 3 centímetros. Esos 3 centímetros los trasladamos a la parte de abajo, de acá. ¿Listo? Y ahora cerramos, unimos estos dos puntos. Y ahora vamos a unir este punto de acá con el ángulo del hombro acá. Esta va a ser la recta que vamos a utilizar para formar el hombro. Ahí estamos. Ahora si quieren le podemos dar acá 2 centímetros. En diagonal. Y con forma vamos a unir este punto y estos otros dos para formar la axila. La altura de la sisa, perdón. Bajamos. Que toque esta línea de acá. Y acá empezamos a hacer la curva. Ahí estamos. ¿Listo? Ahí tenemos la axila. Una vez que tenemos esto realizado, desde esta línea, desde la línea de arriba superior, hacia abajo vamos a marcar el largo de busto, o sea, la altura de busto, que en mi caso es de 26 centímetros. Marco los 26 y vuelvo a marcar los 26 desde el otro lado. Y unimos los dos puntos. Aquí le vamos a poner busto, para que ustedes sepan cuál es la línea. Desde el centro del busto, la línea de busto, lo que vamos a hacer ahora es marcar el ancho, la separación de busto. Yo la separación de busto en mi talle tengo unos 20 centímetros. Así que la mitad de esos 20 van a ser 10. Marcamos 10 acá. Y marcamos 10 en la línea de abajo de la cintura. Y unimos. Aquí tendríamos el centro de busto. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a armar las pinzas de busto. Una va a ser a la altura de la axila y otra va a ser sobre el hombro. Desde este punto hacia acá y hacia este otro lado de axila vamos a unir. O sea, de esta forma. Así unimos de este lado y de este otro extremo es este otro extremo. Y ahora la pinza de hombro la vamos a hacer de la siguiente manera. De ancho de hombro yo tengo 12 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Desde este lugar hacia arriba vamos a marcar la mitad de los 12 centímetros, que en mi caso son 6. La mitad de 12 es 6. A estos 6 desde este lado le vamos a restar 1 centímetro. 5. Y de acá para acá vamos a hacer los 6 centímetros, pero le vamos a agregar 1. O sea, serían 6, 7 centímetros. ¿Listo? Y ahora vamos a unir justo con el punto, con el centro del busto. Unimos acá. Y unimos acá. ¿Listo? Muy bien. En la cintura, desde aquí hacia este otro lado, desde el costado hacia el centro, vamos a entallar 2 centímetros y vamos a unir este punto con este punto de acá. Ahí estamos. Muy bien. Y ahora, desde aquí hasta aquí, vamos a marcar el contorno de cintura. En mi caso es de 21,50. Entonces buscamos 21,50 acá y marcamos.
acá como sobra esta diferencia, que es la que marcamos con la línea del costado, lo que vamos a hacer es medir esto, este pedacito que nos quedó acá, que son 2 centímetros, y esos 2 centímetros los vamos a trasladar al centro de la pinza de busto. O sea, 1 centímetro para acá, 1 centímetro para acá. Y vamos a unir con el centro del busto. Unimos allá y unimos ahí. ¿Listo? En principio esta sería la delantera básica para cualquier tipo de prenda. Después de aquí podemos agregar para hacer la falda, lo que fuese. Le podemos poner mangas. En principio esa sería la parte del molde base. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle la parte de abajo de la falda. Vamos a subir un poquito aquí. Y lo que vamos a hacer es escuadramos de nuevo acá. Y la línea que hicimos del centro del molde la vamos a bajar. La vamos a extender bastante hasta donde vayamos a darle la altura de la falda. Yo mi solero lo voy a hacer por encima de la rodilla. Yo en mi altura de rodilla para mi talle tengo 58 centímetros. Así que yo lo voy a hacer de 55. Así que vamos a marcar acá 50. Esperen que corra un poquito más. Ahí está. Vuelvo a repetir por las dudas porque no se viera. Marqué los 50. Ahí 50. Y 5 centímetros más, 55. Esa es la altura que le voy a dar a mi solero. Escuadramos de nuevo. Y extendemos la línea. En la parte de abajo de la falda, la parte de arriba trabajamos con el cuarto de contorno de busto. La parte de abajo la vamos a trabajar con el cuarto de contorno de la segunda cadera, que en mi caso es de 28 centímetros. Yo de cadera para mi talle tengo 116, así que 28 va a ser mi contorno de segunda cadera. Marco los 28 allá. Marco los 28 acá. Y unimos. Unimos aquí y aquí. Muy bien. Paso siguiente. Desde la misma distancia, ya que tenemos la escuadra acá, desde la cintura hacia abajo vamos a marcar la segunda altura de cadera. La segunda altura de cadera la tomamos desde el contorno de cintura hasta la parte más ancha de la cadera, que es donde tomamos el segundo contorno. Esa distancia en mi caso es de 26 centímetros. Marco 26 y marco 26 del otro lado. Y unimos. Si fuéramos a hacer una falda tubo, por ejemplo un vestido tubo, lo que vamos a hacer aquí es unimos el contorno de cintura con el contorno de la cadera, de la segunda cadera. O sea, aquí tendríamos una falda recta, pero lo que vamos a hacer nosotros es un solero, y el solero por lo general es bastante suelto. Así que, ¿qué vamos a hacer? Una vez que tuvimos marcado eso, desde la cintura hacia arriba vamos a subir 10 centímetros. Acá, 10 y 10. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer con la escuadra es darle la amplitud desde aquí hacia abajo para el solero. Vamos a darlo hasta allá. Ahí. Un poquito menos. Vamos a marcar bien acá, que quede derechito. Los 10 centímetros. Ahí. Ahora sí. Esa hicimos de acá. ¿Por qué subí 10 centímetros acá desde la cintura? Porque si yo tomo la falda desde acá les van a quedar entallados en la cintura. Y lo que nosotros queremos es que quede bastante sueltito. Entonces más o menos le di 10 centímetros para que quede entallado desde abajo del busto. Se puede dar un poquito menos, pero yo le di 10. Ahora lo que vamos a hacer, paso siguiente es... Recuerden que yo tenía acá 55 centímetros del largo de la falda. Desde la cintura con el centímetro... Desde la cintura, no es desde acá arriba. Desde la cintura hacia abajo vamos a marcar los 55 centímetros. Y ahí en forma media curva vamos a unir con la recta de abajo.
¿Para qué hago esto? Porque si yo marco acá los 55 y corto, cuando haga la falda va a quedar un poco caída. Entonces mientras más la amplíen, si no hacen esto, el pico les va a quedar en el costado. Así que hay que hacer eso. Y le damos la formita. Así que en principio, acá tendríamos el molde base de la falda. La parte delantera. Ahora lo que vamos a hacer es cortar esto para cerrar las pinzas. Lo único que me quedaría acá es, en la línea de cadera marco los 10 centímetros del ancho de la separación de busto para unir estas dos, para terminar de cerrar esta pinza. Y acá cerramos. En este yo no lo voy a cerrar, cuando corte la tela para hacer el vestido no lo voy a cerrar porque justamente lo que quiero es que esto quede amplio. Pero si quisiera que quede entalladito, se cierra esta pinza a la hora de coser, de cerrar la prenda con la tela, ¿no? Así que bueno, aguárdenme que tengo una tijerita y cortamos el molde para que vean cómo queda. Yo cuando trabajo que hago los moldes, lo que yo dibujé acá no tiene margen de costura. Así que recuerden que cuando vayan a colocar el molde sobre la tela, déjenle de costura 1 centímetro, centímetro y medio, de acuerdo a como ustedes se sientan cómodas para trabajar. Pero recuerden que el molde, todos los moldes que hagan con el sistema que yo utilizo, no tienen margen de costura, así que se lo agregan. Cortamos. Cortamos. Y acá dejamos un poquito por acá. Ahora les explico por qué. Y acá también dejamos abierto. Acá sí puedo cortar el escote. Ahora van a entender por qué hacemos esto. Vamos a ponerlo así. Lo que tenemos que hacer ahora es cerrar las dos pinzas. La del busto acá en el hombro y la del busto acá en este lado, sobre el busto. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir acá esta pinza primero. No hace falta que corten de los dos lados, solamente un lado. Y vamos a abrir acá abajo la otra pinza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a superponer las dos pinzas para cerrarlas. Miren lo que hago. Superpongo sobre la otra línea que hice y cierro con un pedacito de cinta. Ahora lo que vamos a hacer acá abajo es, sobre esta línea vamos a hacer una marquita 3 centímetros para abajo y vamos a unir con el centro de busto. ¿Por qué? Porque si yo cierro, para que les quede más fácil a ustedes, si yo cierro esta pinza, la pinza le va a quedar justo a la altura de axila. Entonces lo que vamos a lograr de esta forma es que la pinza de busto quede un poco más por debajo de la axila. Así que bueno, ahora vamos a unir estas dos y se van a dar cuenta. Vamos a poner otro poquito de cinta aquí. Ahí. Recuerden, acá es lo que teníamos de la pinza, la tenemos que cerrar acá arriba. Entonces que vamos a superponer ahí. Y cerramos.
¿Listo? Ven que ya quedó con la forma. Ahora lo que hacemos es abrir desde aquí. Y ahí abrimos la pinza. Y ahora esto de acá del hombro, que yo les comenté que todavía no lo tenían que cerrar, es porque tienen que rectificar. ¿Ves que quedó? Ven que quedó acá distinto, así que lo que hacemos ahora es rectificar esta línea. Ahí. Y ahora sí recortamos lo que nos sobra. Y vamos a cortar un poquito la axila acá a la sisa. Listo. Muy bien. Ahora casi llegando a lo último vamos a modificar el escote. Tengo 12 centímetros. Marco 4 para acá. Y marco 4 de acá para acá. Acá tengo el centro del busto. Yo voy a bajar mi escote hasta el centro del busto. Vamos a hacerlo con linitas para que vean. Y en la axila voy a hacer lo mismo. Voy a acabar un poquito el molde hasta los 4 centímetros. Si yo lo corto acá, el escote les va a quedar bien en B. Ahí. Pero yo lo voy a hacer a mi gusto y lo vamos a hacer un poquito más redondeado. O sea que desde el centro del busto, con el lado curvo de la escuadra, lo que voy a hacer es darle un poco más de amplitud. ¿Vieron que cambió? Ahora, recortamos. Y recortamos. ¿Listo? Y ahí tendríamos la base de la delantera terminada. Yo lo que les recomiendo es que este pedacito de acá y este pedacito de acá no los tiren, porque si ustedes mañana quieren hacer otro molde, lo vuelven a unir y vuelven a tener el mismo molde. Y lo que se puede llegar a hacer aquí es, por ejemplo, con el escote, para bajarlo, es, si quieren hacer, por ejemplo, una remera, otro tipo de solero, es bajarle un poco el escote. Acá donde está es bien a la base del cuello, casi arriba del cuello. O sea que siempre les recomiendo que lo bajen un poquito. O sea que esto lo bajan a gusto de cada uno. Por eso les digo, no lo tiren. Así que bueno, ahora en el próximo video vamos a hacer el molde de la parte trasera. Lo vamos a hacer así lo podemos subir y para que sea más fácil de entender. Así que bueno, nos vemos en el próximo video, chicas.